Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas eh, a todas. Hoy somos todas mujeres aquí, en principio, ¿no? Pero al menos por los nombres. Bueno, mi nombre es Andrea Ballarini, yo soy profesora de filosofía, soy colaboradora del área de la formación general acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy ya es el último día de esta semana virtual UNIPE Federal 2021. Es la segunda semana que se hace este año, una primera en febrero. Estos encuentros federales de formación y de reflexión docente se vienen haciendo desde el año pasado. La primera semana se hizo en el 2020, en febrero del 2020, antes de la pandemia. En ese momento se pudo hacer de manera presencial en Chapadmalal, fue muy rico, muy enriquecedor, además, porque había gente de todo el país, docentes, directivos, incluso hubo algunas supervisoras de distrito que participaron. Pero bueno, vino la pandemia y hubo que modificar, actualizar el formato para estos tiempos que corren. Eh, Durante estos días invitamos a participar a toda la comunidad, a todas las personas que estén interesadas en pensar los desafíos de la educación y del país. Para ello, la UNIPE ha presentado más de 150 actividades, entre ellas conferencias, talleres, presentaciones de libros, debates. Eh, Todas estas actividades fueron presentadas o expuestas por funcionarios, investigadores y docentes. Así que, bueno, hoy ya se está terminando, pero sepan que la semana de UNIPE virtual va a continuar en el futuro. Así que cualquier persona que crean que pueda interesarle estas actividades, las invitamos a que las den a conocer, porque son de acceso libre y gratuito, así que, bueno, doble, ¿no? El plus. Bueno, nosotros como docentes del área de la formación general de la UNIPE, hemos propuesto una serie de talleres que están a cargo de los mismos profesores y las mismas profesoras que habitualmente dan clases en las distintas carreras que ofrece la universidad. El taller que ahora presento, La injusticia epistémica en territorio, está a cargo de Romina Puley. Romina es licenciada en filosofía y trabaja en su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Lanús acerca del concepto de naturaleza humana en la filosofía de David Hume. Es docente de la materia Introducción al Pensamiento Científico en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, además del seminario Mundo Moderno en la UNIPE y también de Nociología en la UCES. Además, trabaja como investigadora externa en el grupo de investigación Es Justo que Yo, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, ya, sí, basta introducciones, las dejo, Muy bien, le doy la palabra a Romina y les gracias. dejo que la oigan a ella nomás. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahora Ah, se comparte pantalla. Sí, perdón, Bianca. solo una cosita, voy a dejar en el chat el mail de Romina, me había olvidado de eso, para que si después al terminar le quieren hacer alguna pregunta o alguna sugerencia o pedir material o lo que sea, puedan directamente escribirlas y escribirle a ella y ya está. Bueno, ahora sí, me callo. Genial. Gracias, Andrés. Bueno, voy a compartir primero pantalla y verificar que todos vemos bien. El cartelito está del Zoom. ¿Ustedes ven? ¿Ven? ¿Es una foto? Sí, perfecto. Sí, Buenísimo. se ve. La foto en realidad la tomé de una recopilación de trabajos acerca del libro de Miranda Fricker, que es el que, digamos, alrededor del cual se va a centrar el taller de hoy. Porque es significativa, ¿no? Porque esto de listen, del que te escuchen justamente, tiene que ver con el corazón de la cuestión, ¿sí? De la injusticia epistémica. Permítanme primero hacer una
pequeñísima cuestión cuasi biográfica de por qué trabajo este tema, ¿sí? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con nociología, con teoría del conocimiento dentro de la filosofía. Y en general, a lo largo de la historia, ¿sí? Con diversos matices y demás, se ha trabajado siempre con una definición bastante estándar del conocimiento, que es esta que aparece acá como creencia verdadera justificada. ¿Bien? O sea, yo creo, le doy mi asentimiento, ¿bien? Confío en determinada cosa, esa cosa resulta ser real, resulta ser verdadera en este contexto, y además tengo pruebas suficientes que yo considero válidas y que otros también consideran válidas para decir que esa creencia es verdadera. Eso sería una definición estándar del conocimiento, ¿bien? Que al mismo tiempo encierra una cuestión normativa, ¿bien? ¿Por qué? Porque conocer es un término de éxito, es un título honorífico. Si yo digo, por ejemplo, Andrea sabe cuál es la clave del Zoom para entrar, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, primero, Andrea tiene ese conocimiento, ¿sí? Y que cualquiera que se lo vaya a pedir puede acceder, si ella quiere, a ese conocimiento, y que ella además está en derecho, tiene el derecho de decir, sí, yo sé la clave del Zoom. Es un término de éxito, representa en algún sentido éxito en términos epistémicos, ¿no? En términos de conocimiento. Ahora, alrededor de este problema aparecen cuestiones que tienen muchas, en teoría del conocimiento hay un montón de problemas alrededor de este tema. Yo voy a hacer dos preguntas al respecto, nada más, ¿no? Una, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles nos parece que pueden ser las fuentes de las creencias de este tipo, de creencias verdaderas justificadas? ¿No? Por ejemplo. Si yo les digo ahora, el Sol es la estrella centro del sistema solar, ¿bien? Es algo que tal vez no estaban pensando en eso ahora, pero es un conocimiento que tienen, ¿bien? Y también puedo decir, por ejemplo, Natalie, que es el nombre que veo, Natalie tiene frente a sí una pantalla, la que fuera, de celular, de la tablet, qué sé yo, ¿bien? ¿Cuál es la fuente de Natalie para decir, tengo frente a mí una pantalla? ¿Cuál les parece que es? ¿De dónde viene esa creencia? A ver, sí. De lo que Natalie conoce. De lo que Natalie, y cómo lo conoce, digamos. ¿Cómo conoce Natalie que frente a ella tiene una pantalla? Según sus experiencias vividas y, o sea, según lo que le mostraron como lo que es una pantalla. Por empezar, claro, ella tiene un concepto de pantalla, pero lo está viendo, ¿no? Sí, O sea, hay una experiencia de primera mano, tal cual, hay una Hay una experiencia de experiencia primera sensorial, mano. puede ser. Exactamente, Natalia, hay una experiencia sensorial, una experiencia de primera mano, tal cual. Ahora, con respecto a esto de que el Sol es el centro, la estrella y el centro del sistema solar, ¿de dónde adquirimos ese conocimiento? ¿También de primera mano por vía sensorial? Por conocimientos previos, estudios, puede ser por la tele, libros, videos que nos Te lo hablaron. transmiten, exacto, te fue transmitido, ¿no es cierto? En distintos niveles educativos. Ahora, si ustedes lo miran bien, esta cuestión, todo esto de que aprendimos a través de otros, ¿sí? Que me enseñaron, decía Descartes, que me enseñaron mis maestros, está basado en una fuente bastante particular, que es la del testimonio. Es decir, el testimonio de otros, y ese otro pueden ser desde tus papás cuando te dicen esto es color rojo, por ejemplo, ¿bien? O desde el maestro, pasando por todos los profesores que estuviste en la universidad, un científico, incluso algún comentador, por ejemplo, de la tele, ¿bien? Dan su testimonio
Y uno a partir de ese testimonio, si le da su asentimiento y si considera que está justificado en esa creencia que tiene, forma a su vez una creencia de conocimiento. ¿Se entiende? A lo que voy es que el testimonio de los otros, o sea, hay un nivel en el conocimiento en el que el testimonio de los otros funciona como una fuente de conocimiento del mismo modo que la experiencia sensitiva. ¿Sí? Si, piensen en todas las oportunidades en las que ustedes le preguntan a alguien a quien creen competente en relación a esa pregunta, que repito, puede ser ¿dónde dejé las llaves del auto? ¿No? Se lo preguntan a la persona que estaba con ustedes cuando dejaron las llaves del auto. ¿Bien? Ese testimonio sirve como fuente de conocimiento. Ahora, ¿por qué traigo esta cuestión que parece más bien técnica y de hecho es bastante tediosa en relación con esto? Porque dentro de las teorías del conocimiento, dentro de la nociología, que es esa rama de la filo que se dedica a los problemas relativos al conocimiento, en general se olvida la cuestión no solamente del testimonio, ¿sí?, de otros, del papel que tiene el testimonio de otros para formar mis propias creencias. Piensen en las fake news, por ejemplo, ¿no? No solamente se olvida, digamos, en esa rama de la filosofía esa cuestión, sino que además se olvida que dentro del testimonio aparecen cuestiones que no son estrictamente epistémicas. ¿Bien? O sea, epistémico, sabemos, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con, no simplemente o no únicamente epistemología que tiene que ver con la ciencia, es decir, cualquier acceso al conocimiento le ponemos el término epistémico, ¿bien? Cualquier problema relativo a este. Ahora, por ejemplo, yo estudio Hume, me gusta Hume. Hume tiene un ensayo, ¿sí? un capítulo de un libro que lo concibió como un ensayo, donde cuestiona el testimonio respecto de los milagros. Él no dice exactamente los milagros no existen. Dice, ¿en qué tenemos, cómo podemos creer a los profetas, por ejemplo, que nos cuentan los milagros? ¿Sí? ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de pensar si eso es verdad o mentira, lo que nos contaron? Una de las cosas es la probabilidad de que eso que el milagro reporta sea cierto. Pero no es la característica principal, o por lo menos no es la única, dice Hume. Cuando uno evalúa el testimonio, evalúa el tono que el otro usa, la forma en que te lo dice, si lo dice como muy sacado, emocionado, entusiasta, o si por el contrario es muy reticente al dar información. Para Hume también está la cuestión de la presencia física, desde el tono de voz hasta cómo está vestido. Si otras veces ese testigo nos ha dado información valiosa y verdadera, por ejemplo, es decir, intervienen prejuicios. Entonces tenemos acá que el conocimiento tiene varias fuentes. Nosotros mencionamos, por ejemplo, la educación, la transmisión, digamos, que la vamos a tomar como testimonio, la percepción, y hay otras, ¿bien? Pero a lo que voy es que el testimonio de otros es tan fuerte como la percepción, ¿sí?, cuando se trata de formar creencias. Pero que el tema es que cuando justificamos por qué tomamos el testimonio de los otros, aparecen cuestiones que no tienen que ver estrictamente con cuestiones epistémicas. ¿Sí? Y eso es algo que ha sido, digamos, olvidado, si ustedes quieren, no se le ha prestado suficiente atención a esa relación entre la ética, la vida política y las cuestiones del conocimiento, de las cuestiones epistémicas, en la historia entre los comentadores, digamos, de la filosofía. Hay casos excepcionales. No sé si lo leyeron, si no lo leyeron se los recomiendo con fervor, de corazón. Hay un texto de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿bien? Y ahí Nietzsche, del joven Nietzsche, ¿sí?, plantea que los conceptos de verdad y de mentira, que uno pensaría que tienen que ver con la relación entre el lenguaje y el mundo, con el conocimiento y demás, no. En su origen esconden dominaciones sociales, si ustedes quieren. En su origen esos dos términos
esconden castigar al que no dice lo mismo que todos pensamos acerca de algo. Por ejemplo, que esto es una lapicera, pongamos por caso, que el término lapicera corresponde a esto. ¿Bien? Si viene alguien y me dice, esto es un auto, entonces ese es el mentiroso. Es un término para castigar, digamos, al que no sigue a una regla. ¿Bien? Entonces, involucra cosas que no tienen que estrictamente que ver con cuestiones epistémicas. ¿Bien? De ahí que este libro de Miranda Fricker, ¿sí? que lo publicó en el 2007 y que se llama Injusticia Epistémica, está interesante. O sea, ¿por qué es interesante? Por esto, porque ella sí intenta cruzar las dimensiones ética, política y epistémica del conocimiento. ¿Bien? Y entra por el lado del testimonio, de cuando nosotros formamos nuestras creencias, ¿sí? Cuando reportamos algo como un conocimiento, me dijo tal que tal cosa, entonces actúo en consecuencia, porque las creencias, ¿no?, sirven para eso. Para orientarnos, digamos, en el mundo, para hacer las cosas que hacemos. Perdón, no lo aclaré porque me parecía obvio, pero ahí esto hay que aclararlo. Es política de micrófonos abiertos, ¿sí? Así que cuando ustedes quieran, abren y me cortan. Les decía, este libro de Miranda Fricker, que fue publicado en el 2007 y tiene la versión en castellano en el 2017, cualquier cosa, si a alguien le interesa, después le paso el link de la presentación porque contiene a su vez links para descargar, por ejemplo, el libro en castellano y un par de conferencias de Miranda Fricker que están muy piolas, ¿sí? Muy piolas sobre todo porque en uno es ella misma y en otro es una conferencia, estos dos que están acá, una conferencia organizada por grupos feministas en Colombia para hablar de la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, ¿sí? En la guerra, en esta guerra civil que se da en Colombia, que se daba, espero, y cómo las mujeres no tenían el aparato intelectual para poder hablar de esa violencia, ¿sí? Entonces, aparece este movimiento que lo que trata de hacer es utilizar el esquema conceptual que presenta Fricker, ¿bien?, para poder trabajar esas experiencias concretas. Ahí sí es que se ve concretamente en un ámbito. Ahora vamos a ver que esto de la injusticia epistémica se da en diferentes ámbitos. Lo que pasa es que hay algunos, según el contexto cultural, según las noticias que circulan, hay algunos ámbitos que parecen resaltar sobre otros. Pero bueno, entonces les decía, este libro junta estas tres dimensiones del conocimiento, por eso es interesante. ¿Bien? Por eso me parece a mí interesante, porque no se queda en el programa típico que ustedes ven en las carreras universitarias cuando se encuentran con el programa de nociología, ¿no? Ahora bien, una cosa que llama la atención, ¿sí?, es que hable no de lo que sería la justicia epistémica, ¿bien?, sino que, y esto es como una especie de decisión metodológica que toma Fricker, de partir, ¿sí?, del contrario, de lo que no es, y darle cuerpo a la injusticia. Bien, yo les voy a mostrar ahora una cita que ella pone, un epígrafe que pone al inicio del libro. A ver si se ve, ¿no? ¿Lo ven ustedes acá también? Que es de Judith Schlarker, ¿sí? El libro de Judith se llama Los rostros de la injusticia, ¿no? Es una cita un poquito larga, la voy a resumir, pero la idea que plantea Judith acá es que siempre los libros de filosofía, sobre todo, evitan la idea de la injusticia y se concentran puramente en lo que es la definición de la justicia, la definición positiva. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo podemos ser más justos? ¿Cómo podemos lograr una sociedad justa? ¿Bien? Lo que hace Fricker, siguiendo a Schlark, es dar por sentado, perdón, que la injusticia es algo más, ¿sí?,
que la ausencia de justicia. O sea, que la injusticia tiene peso propio. Cuando vos lo mirás así, adquiere una profundidad del problema y exige además pensarlo como de otra forma, ¿bien? No es simplemente definir qué es justo y a partir de eso sabemos lo que es injusto. ¿Por qué? Además, es importante, y esto leo acá un pedacito de esta cita, el sentido de la injusticia, sobre todo las dificultades para identificar a sus víctimas. O sea, ¿por qué necesitamos reconocer este tipo de injusticias? Para poder a su vez reconocer quiénes son las víctimas de esa injusticia. Y además se trata de que hay un montón de formas en las que todos nos conformamos o aprendemos a vivir con las injusticias y que incluso nos infligimos unos a otros esas injusticias. Quiero decir, no se trata, la injusticia epistémica no va a ser solamente una cuestión de que el sistema es injusto con los individuos, ¿sí? Sino de que los individuos pueden cometer actos de injusticia hacia otros. ¿Bien? Espérenme que vuelvo acá. Por eso está bueno hablar, en ese sentido, esas son las dos cosas por las que a mí me parece interesante. Uno, porque le dan cuerpo a la idea de injusticia, le dan profundidad, y otra porque introducen cuestiones que en general en los programas de nociología no se ven. ¿De qué les voy a hablar yo ahora? ¿De con qué las voy a aburrir? Y les repito, párenme cuando quieran y después yo les voy a tirar algunas preguntas como para que vayamos charlando, ¿sí? La injusticia epistémica, vista en un sentido muy amplio, es decir, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? Todo bien con Fricker, gracias Miranda que nos diste este libro, pero lo cierto es que ella lo que hace es sistematizar toda una serie de pensamientos, poner nombres, poner conceptos desde el punto de vista filosófico, para un montón de movimientos que ya se venían gestando. De hecho, por ejemplo, si vemos entre los antecedentes, esto forma parte de lo que se conoce como epistemología social, y empieza a trabajarse, empiezan a hacerse denuncias de este tipo a mediados de 1800, sobre todo con los movimientos y las intelectuales feministas de mujeres negras, ¿sí? Es decir, empiezan las denuncias primero. Lo que hace Fricker, mucho tiempo después, es acomodar esos pensamientos, acomodar esas denuncias, eso que estaba pululando en el aire, para darle una estructura conceptual, ¿bien? Que ahora sirve de herramienta, por ejemplo, como les comentaba recién, a esas mujeres colombianas para explicar qué les pasa, cómo se sienten, qué es lo que están sufriendo, cuál es el tipo de injusticia del que son víctimas. Ahora, a pesar de que se decía, definida en un sentido amplio, es un tipo de inequidad, ¿sí? Esta injusticia, que está referida al conocimiento. Es decir, estamos hablando de conocimiento, estamos en el nivel epistémico. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando se da un caso de injusticia epistémica? Sucede que se anula la capacidad de un sujeto para que su testimonio transmita conocimiento, es decir, le quitamos credibilidad al testimonio de ese sujeto. ¿Bien? Eso en un caso. Y también, cuando se dan casos de injusticia epistémica, le quitamos a un sujeto, ¿bien? La posibilidad de dar sentido a sus experiencias sociales, a poder decir qué es exactamente lo que le pasa, ¿bien? A él y a otras personas. Pero básicamente las dos formas en que se da, dice Fricker, esta injusticia epistémica son la injusticia testimonial, que tiene que ver con esto, con que es un déficit en el crédito que le doy al hablante, ¿no? Pero se lo doy no porque porque siempre me mintió, por ejemplo, ¿bien? O porque está hablando de algo de lo que no tiene absolutamente ningún estudio. El descrédito, ¿sí? Ese déficit en el crédito, en la credibilidad que le doy a su testimonio, viene por la persona que es, por formar parte de un grupo minoritario, ¿bien?
grupos que pueden ser niños, ancianos, mujeres, negros y todas las minorías en las que ustedes puedan pensar ahora. Y la otra forma de esta injusticia epistémica es la que se llama injusticia hermenéutica, que es, si bien las dos tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones históricas, sociales, estructurales, la injusticia hermenéutica, ahora después la vamos a ver en detalle, consiste en que el esquema social, ¿sí? El cuerpo social, carece de conceptos a través de los cuales la minoría podría explicar lo que le pasa. Un ejemplo, y después los trabajamos con más cuidado, ¿no? Pero un ejemplo básico es que hasta mediados de los 90 no apareció el concepto de el término, digamos, de acoso sexual. Fíjense, no hace tanto, ¿sí? O sea, a mediados de los 90 aparece la figura del acoso sexual. Antes de eso, ¿a partir de qué? ¿Cómo podían describir, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, que eran acosadas, ahora decimos acosadas sexualmente por su jefe? No tenían palabras para hablar de eso, para describir. Ese es el tipo de injusticia hermenéutica. Uno mucho más cercano, el de acoso callejero, por ejemplo. O sea, hasta hace poco, eso que ahora nosotras, digo nosotras porque en general son las mujeres, ¿no?, las que sufren esta experiencia en la calle, cuando querías explicar por qué te molestaba eso que te decían, ¿sí?, no había una expresión, no estaba la expresión el acoso en la calle. Estaba nada más la expresión piropo, que era puesto por los que infringían ese tipo de injusticia. ¿Se entiende? O sea, la injusticia hermenéutica tiene que ver con un déficit en los recursos lingüísticos, en los recursos del discurso, que tiene un grupo social para dar cuenta, ¿sí?, de cuáles son sus experiencias, cuáles son sus sentimientos. Al mismo tiempo, esta injusticia es epistémica en tres sentidos fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que dejar de, o no hay que perder de vista, que por más que todo el tiempo traiga esta unión con las cuestiones éticas y las cuestiones políticas, dañan, ¿sí?, dañan en el nivel del conocimiento también. ¿Por qué? Primero, porque niegan a un sujeto cognoscente como tal. O sea, cuando no le creen a X, ¿bien?, lo están anulando como sujeto de conocimiento. Y eso además, ser sujeto de conocimiento, acuérdense que habíamos dicho que el conocimiento es un término de éxito. O sea, te están negando em, eh, el derecho a poder decir determinada cosa. ¿Bien? O sea, te están quitando un título honorífico. Dicho así de manera muy bestia, te convierten en el loser. ¿Bien? O sea, te degrada en ese sentido como sujeto de conocimiento. Cuando se trata de injusticia hermenéutica, además, es epistémica, ¿por qué? Porque obstaculiza, distorsiona la comprensión. O sea, no solamente porque, pongamos por caso, el grupo mayoritario no comprende lo que quiere decir esa minoría que se siente agraviada, ¿no?, que es víctima de la injusticia, sino porque la propia minoría carece del término para poder entender ella misma lo que le sucede. ¿Sí? O sea, volvamos con el concepto, la idea de acoso callejero. O sea, si hace un tiempo, ¿no?, hace unos años, si cuando pasabas por una obra y te silbaban y te decían barbaridades los albañiles y vos querías decirles de todo, era sencillamente vos la loca, la que no entendía que era algo lindo que te estaban diciendo. ¿Bien? Aunque sintieras ese malestar, ¿no? Pero además tienen el problema de que dañan incluso y socialmente a futuro. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de saberes, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los pueblos originarios, ¿sí? Pensemos en la cantidad de conocimientos ancestrales que, en virtud de que forman parte de este corpus, si se quiere, de pueblos originarios, no se reconocen como conocimiento. ¿Sí? Desde técnicas medicinales, pongamos, ¿sí?, hasta técnicas de cultivo, por ejemplo,
no se conoce, o sea, a futuro se empobrece también el cúmulo, la cantidad, el aparato de conocimiento a nivel social, ¿no? Y les decía hace un ratito que este tema de la injusticia epistémica, si bien hoy traté de buscar ejemplos que tuvieran que ver con la academia, con la educación, por el contexto en el que estamos, se imaginarán que aparece en un montón de ámbitos de la vida social, ¿no? De la vida política. Uno de ellos es la educación, sobre todo porque estas injusticias epistémicas suelen darse vinculadas a relaciones de poder. Y la relación maestro-alumno es uno de esos ámbitos donde se da ese tipo de relación. También puede no darse, pero es lo común, la norma, la regla, por lo general es que hay, aunque se trate de nivelar, hay una relación de poder ahí. Pero también se puede dar en la justicia penal, por ejemplo. ¿Bien? Cuando, debido a que, a ver, en casos, por ejemplo, de gente, de personas que pertenecen a grupos, a pueblos originarios, llegan, ¿sí?, por determinado conflicto a juzgados, ¿sí?, a los juzgados, y son víctimas de esta justicia epistémica, es decir, de no creerles, no creer, no darle credibilidad a su testimonio, en virtud de cosas como los modos de razonar, el uso del lenguaje, ¿bien? La fluidez de la expresión, el orden para exponer, el desconocimiento de un lenguaje técnico, y eso le genera desventajas dentro del sistema de justicia. ¿Bien? Perdón, Romy, que Sí, te interrumpo, ¿no? Es que se me ocurría también lo que sucede con los casos de trata de personas, tal cual. cuando, digamos, cuando de golpe tienen que ir mujeres que han sido violentadas y que han sido, digamos, sí, ingresadas en el sistema de prostitución, cuando tienen que ir a dar testimonio, también sufren esa misma desvalorización en su testimonio. Sí, tal cual. O cuando, por ejemplo, les preguntan por qué era un sistema en el que no había llave en la puerta, ¿no? Y les pregunté, ¿por qué vos nunca te fuiste? Y era sencillamente porque no se podían ir. O sea, había situaciones, ¿no? Se trata de una situación que en lo concreto era una situación de esclavitud de la que no se podían escapar fácilmente. Y sin embargo se le hacen preguntas. También como en los casos de violación, de por qué estaba sola en esa esquina, ¿no? Lo de revictimizar, lo de culpabilizar a la víctima. En esos casos se da este tipo de injusticia, injusticia testimonial, donde le quitas credibilidad al testimonio del otro. ¿Bien? De hecho, No, hasta te preguntan cómo estabas vestida. tal cual. Esa es Bien, otra característica bastante tal cual. que te genera impotencia como mujer porque una no tiene por qué estar expuesta a nada por más que tenga la ropa que tenga, ¿no? No, tal cual, pero además les recomiendo entonces, en cualquier caso, después me escriben si lo quieren ver, el de la conferencia de Flickr con las mujeres colombianas, porque una de las mujeres, la que organiza el movimiento, fue víctima de violación 2 veces, ¿sí? En un caso por las guerrillas y en otro caso por los que estaban en contra, por los que perseguían a la guerrilla, y ella no podía decir que había sido violada porque su madre le había enseñado que las mujeres violadas valían menos. O sea, no tenía siquiera en ese... A lo que voy es que estas formas de injusticia involucran un nivel individual, ¿bien? Pero fundamentalmente tienen que ver con cuestiones estructurales. Y hay que empezar por identificarlas, ¿no? Pero les recomiendo ese video porque es muy, muy fuerte la Fíjate que de manera en que ahí lo a hace. eso podemos seguir ampliándolo el tema de llegar virgen al matrimonio. Otra Ejemplo. locura más que se nos adosa a nosotras las mujeres. O sea, si no llegaste No, virgen al matrimonio, no valés. Es tal más, en cual. algunas culturas las podías devolver a las mujeres que no eran vírgenes. Bueno, toda esa serie de prejuicios, ¿no? No es simplemente, no se trata de que son simples prejuicios, ¿sí? O de que se mantienen en la esfera de lo social, nada más. O sea, merecen, por esto vuelvo a lo de por qué me gusta este tema, merecen que se los incorpore
a ese razonamiento abstracto que hace la filosofía acerca del conocimiento. ¿Bien? O sea, no se puede pensar el conocimiento como ajeno a todas estas redes, a todas estas cosas que van por debajo de él, ¿no? Y, perdón, Romina, perdón. Sí. Decime, no, te escucho. Ah, sí. No, que en relación con esto que se estaba diciendo, justamente me parece que no se puede estar ajeno a los procesos históricos, ¿no? Cómo eso Claro. se fue dando. Esto que comentaban recién, llegar virgen al matrimonio, cuando hace muchos siglos atrás no era una cuestión esencial y para algunas culturas tampoco lo era. Y después, como eso empezó a hacerlo en alguna cultura, se trasladó a otras. Y de algún modo se intentó universalizar ese tipo de cuestiones. O esto que decías, una mujer que ha sido violada es menos mujer. O sea, cómo van apareciendo en la historia ese tipo de discursos. Tal cual, sí. Pero a lo que, bueno, perdón, vuelvo, ¿no? Yo tiendo a dispersarme, ustedes me ayudan a volver. Que además de la educación, la justicia, en la medicina, ¿no? Piensen en toda la movida ahora del parto respetado, pero no en sí mismo de lo que significa la ley, sino de esta cuestión de que la mujer no tiene derecho, o sea, su testimonio acerca de su propio cuerpo no cuenta, cuenta el testimonio del médico. ¿Bien? O sea, también de lo que estamos hablando acá, no quiere decir esto que el médico sepa menos que la mujer, ¿no? Lo que se está queriendo plantear es que el testimonio de la mujer en relación a su situación concreta también debe ser tenido en cuenta. ¿Bien? Porque la cuestión es que se desoye directamente en un caso de injusticia testimonial. Vamos acá. Profe, Sí, decime, Nati. sí, entonces, más o menos, siguiendo esta línea de justicia epistémica en lo testimonial, esto sería más o menos una historia sobre minimización y descrédito, más que nada, Claro, ¿no? tal cual. De lo que sería lo testimonial. Tal cual, el asunto es que le quitas credibilidad. Por ejemplo, Ujú. no sé, en una clase vos me decís, fulanito dice tal cosa en tal texto. Y simplemente por el hecho de que vos, pongamos por caso, otras veces te has equivocado en alguna mención de algún tema o has respondido mal a alguna pregunta o lo que fuera, asumo que está mal. Entonces salgo a verificarlo, pero lo asumo que está mal lo que vos estás diciendo. ¿Bien? O sea, estoy dándole descrédito. Esto obviamente se puede hacer porque hay relaciones de poder, o sea, una cuestión básica que maneja Fricker, uno de los términos técnicos, es el de poder identitario, ¿no? O sea, de quiénes somos, la identidad que nosotros tenemos como estudiantes, como docentes, como mujeres, como ancianos, como niños, etcétera, etcétera, como pacientes, por ejemplo. Se puede hacer dentro de un imaginario social, ¿sí? Y dentro de ese imaginario social hay situaciones concretas de poder también. O sea, no hay, a lo que voy es que no hay que separar el conocimiento de esas relaciones de poder. No es lo mismo la injusticia epistémica, no es lo mismo que la injusticia, y escribí mal, tendría que ver injusticia distributiva. ¿Por qué? Porque la justicia distributiva tiene que ver, o el concepto de justicia distributiva tiene que ver fundamentalmente con bienes materiales, ¿no? Con el acceso a bienes materiales, pongamos por caso la vivienda, la salud, etcétera, etcétera. Sino que atañe siempre la injusticia epistémica a cuestiones que tienen que ver con la producción y la distribución del conocimiento de manera equitativa. ¿Bien? Sobre todo con la producción. O sea, ¿a quiénes les damos el título honorífico de ser considerados productores de conocimiento? Pensemos en la academia, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que se merecen ser llamados sujetos cognoscentes con derecho, que tienen el derecho a decir conozco tal cosa? ¿Bien? Y sacar las deducciones correspondientes a partir de eso.
La adscripción de ese derecho, ¿sí?, tiene que ver justamente con esto de la injusticia epistémica. Les vamos a ver un ejemplo que puede ser no, lo voy a decir con todas las letras. Cuando yo lo estaba escribiendo, dije, este ejemplo es bastante horrible en el sentido de que puede traer malestar, ¿bien? Pero bueno, la cuestión es darse cuenta de que incluso cada uno de nosotros, desde su lugar, digamos, dentro de la academia, dentro de la sociedad, es capaz de infligir a otros este tipo de injusticia epistémica, ¿bien? Tenemos, el ejemplo es este, y además es como muy exagerado a propósito, ¿sí? X es un estudiante negro en una escuela donde predominan las personas blancas. Cambian negro por cualquier otro grupo minoritario y personas blancas por cualquier otro grupo mayoritario, ¿bien? Es muy inteligente y está muy avanzado en matemáticas con respecto a otros estudiantes de la clase. Cada vez que el profesor hace una pregunta a la clase, X es el primero y además es el único en levantar la mano, ¿sí?, y casi siempre sabe cuál es la respuesta correcta. ¿Bien? Hay una situación en clase que cualquiera de nosotros ha pasado cuando fue chico, cuando fue grande, como docente o como estudiante. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso? El profesor lo llama a X solamente cuando es el único que levanta la mano, ¿sí? Incluso muchas veces primero alienta a los otros estudiantes, ¿bien?, a responder primero. Bien. Hasta ahí uno diría, bueno, alienta a los otros para que no sea siempre el mismo el que responde. Pero fíjense acá, luego de que X responde, y lo deja responder porque bueno, nadie más levantaba la mano, el profesor le pide a los compañeros confirmar la respuesta de X, ¿sí?, algo que no hace cuando es otro el que responde. ¿Se engancha ahí la situación? O sea, es desagradable porque, bueno, después más adelante explicaré, tuve una revelación yo este cuatrimestre en el que de golpe me sentí mala persona. Pero quiero decir que es una situación bastante común, ¿no? ¿Qué es lo que les parece que tiene de extraño? ¿O qué les provoca este ejemplo? O sea, ¿qué es lo Discriminación. raro ahí? La discriminación por ser negro o por ser de otro género o algo. Tal cual. Ese es un caso bien, bien duro, Y la digamos. creencia, ¿no?, del profesor de creer que por ser negro no vas a saber nada. Bien, tal cual. Es el racismo pasivo en la educación, por Exacto, decirlo así. tal cual. Ahora, esto, yo he estado en salas de profesores donde he escuchado cosas como, voy a tirar, fulanito de tal, ¿sí?, es de estos bolivianos que vienen a estudiar pero no pasan la primera materia. O sea, entonces, cuando ese levanta la mano, miran primero para otro lado, o sea, directamente no se lo reconoce. O sea, no parece, a lo que voy es que no es una situación tan extravagante. O sea, yo exageré en el ejemplo, pero, ¿no?, la idea de que en virtud de que viene determinado sector social, por ejemplo, o porque es primera generación en la facultad, ¿sí?, eso le resta credibilidad a su testimonio, es algo bastante común. Ese es un caso bien duro de injusticia testimonial dentro del aula. ¿Tá? Veamos ahora características fundamentales de esta forma de injusticia epistémica. Yo les decía recién que que consiste básicamente en negarle, en reducir en la credibilidad, el crédito que uno le da al testimonio de alguien, ¿sí? O sea, una persona, el testimonio o el conocimiento que una persona pueda tener es ignorado, ¿sí?, o su cuestionabilidad su credibilidad es cuestionada porque pertenece a determinado grupo social. Piensen, por ejemplo, o sea, me salen los ejemplos de cuestiones machistas porque, bueno, porque es el contexto, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en
en los comentarios del tipo, mirá esta mina comentando fútbol, ¿sí? ¿No? O sea, que se resta credibilidad a ese testimonio en virtud solamente de que pertenece al grupo de las mujeres. ¿Bien? Obviamente, ustedes ya lo mencionaron, esto tiene que ver con prejuicios, ¿no? que llevan al oyente a disminuir el crédito que le da a los juicios de un hablante, pero siempre de forma estructural y sistemática. Es decir, no es que lo hace solamente con este estudiante que es boliviano, por ejemplo, y no lo hace con nadie más. Lo hace sistemáticamente con todos los que ve que en la lista tienen, por ejemplo, el apellido Mamani, ¿sí? O sea, que es que en general, ¿no? Que es como no sé, un Pérez, un García nuestro, pongamos. No sé, no me sale ahora ningún apellido bien así común entre los argentinos, entre, no sé. Es decir, tiene que ver con una cuestión estructural, con una cuestión sistemática, lo cual lo hace más violento y más difícil de erradicar, como se imaginarán. O sea, Miranda Fricker, uno de los que a mí me parece de las deficiencias que tiene es que hace muy bien el diagnóstico, te tira herramientas conceptuales piolas para poder ubicar estos tipos de problemas, pero es bastante floja la manera de proponer soluciones a esto. ¿Sí? Y muchas veces las soluciones que propone rayan así el pesimismo de hasta dónde podés cambiar esto, hasta dónde se puede cambiar en realidad. Obviamente, esta injusticia de tipo testimonial deteriora, por empezar, el rendimiento intelectual del sujeto. Incluso, o sea, se da un rebajamiento simbólico de ese sujeto cognoscente, ¿no? Incluso podés cortar con su desarrollo, es decir, lo tirás abajo de tal modo que ya él mismo considera que no es capaz de conocer, que no se ascribe a sí mismo el título de sujeto cognoscente. O sea, atenta a la calidad y incluso a la identidad misma de la persona. Porque al mismo tiempo lo que hace es excluirlo, ¿sí?, de la producción y de la difusión del conocimiento. Esto de que el testimonio de X no vale en virtud de que pertenece a determinado grupo, ¿sí?, no en virtud de sus conocimientos objetivos, digamos, podría ser, por ejemplo, que X quiera dejar la escuela, ¿no? O sea, y lo estás dañando en términos de identidad, de quién es, de qué le gusta, cuáles son sus intereses, truncando todo ese tipo de cualidades, digamos, de su persona. Ahora, esto problema para ver qué les parece a ustedes, ¿no? Esto es meramente una cuestión, o simplemente, tal vez sean las dos cosas, ¿no? Pero simplemente una cuestión de factores individuales, o sea, de prejuicios que uno heredó de su formación familiar, del barrio del que vino, qué sé yo, o que son cuestiones, o se debe a factores estructurales, ¿no? A instituciones, a normas de convivencia, a condiciones materiales de vida, ¿sí? ¿De dónde les parece que podría provenir este tipo de injusticia testimonial? Yo particularmente me voy más por los factores estructurales. Vos estabas leyendo, ¿no?, el ejemplo, y yo me remití a una situación que me pasó en la unidad penal de acá de la ciudad, donde yo daba talleres, y tenía un chico muy jovencito, y a mí me llamaba mucho la atención, porque aparte él era una persona muy respetuosa, y una vez me contó que él era nieto de chorro, hijo de chorro, hermano de chorros. Él decidió ser diferente, iba a la escuela y a la vez trabajaba en una estación de servicio. Y la policía reiteradas veces le decía, es fulanito de tal, se lo llevaba preso las veces que podía, lo golpeaban, lo maltrataban, entonces dijo, no, voy a delinquir porque ya estoy marcado, ya estoy perdido, digamos. Entonces como que él no pudo ser diferente porque fue el mismo sistema el que lo corrompió para que termine siendo igual que toda su familia.
Bueno, ¿ves? Ahí está esto que decíamos, ¿no? De que el testimonio de él, en cuanto a decir yo no tengo nada que ver, yo no soy así, por ejemplo, se le quita crédito y lo daña a nivel identidad, ¿no? O sea, lo daña Claro. como sujeto de conocimiento y también lo daña al nivel de la identidad, de quién es y de quién quiere ser y de cómo se conforma a sí mismo, ¿viste? Totalmente. Ujú. Lo que tiene el texto de Fricker es que te da concepto teórico, digamos, para encuadrar dentro de la filosofía y dentro de las teorías del conocimiento, que en general son manejadas por varones, son más los varones que las mujeres las que hablan acerca de problemas del conocimiento, y excluyen estas cuestiones como cosas que no tienen que ver con el conocer. ¿Bien? Por Ujú. eso es interesante verlo. Esperen que... Ahora, fíjense que esto se da, yo les había dicho que las cuestiones de la injusticia epistémica se dan en diferentes ámbitos, ¿no? Que pueden ir desde la medicina, la política, hasta las cortes penales o la educación. También en la ciencia, porque normalmente el conocimiento científico también apela a esta imagen de... del guardapolvo blanco, ¿no? De la pureza, de la objetividad, de que está por encima de prejuicios y demás, ¿sí? Pero dentro de las instituciones donde se genera, donde se produce el conocimiento científico, también se dan situaciones de injusticia de tipo testimonial. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón? Esto es es muy obvio, parece una perogrullada, ¿no? Pero cada tanto, de hecho, Fricker dice que la reflexión permanente respecto de las prácticas propias y de las prácticas de otros acerca de esto, hacerse esta pregunta, colabora a formar una virtud, ¿sí? Ahora vamos a ver eso de las virtudes, pero que se puede llegar a, en términos individuales y sociales, a fomentar virtudes que se contrapongan a estos casos de injusticia. La pregunta que hay que hacerse siempre, digamos, es ¿cuál es la razón por la que le damos menos credibilidad de la que se merece cuando nada justifica la falta de confianza? O sea, no es Pedrito y el lobo, ¿no? No es alguien que miente sistemáticamente, por ejemplo. Entonces, si no se trata de un caso así, ¿por qué se le da menos credibilidad? Bien, piensen en esto que yo les contaba en esta anécdota de Hume, ¿no? De que él dice, no, porque cuando vos le asignás credibilidad a un testimonio, no simplemente tenés en cuenta el hecho al que se refiere, tenés en cuenta quién te lo dice, las opiniones de otros acerca de ese que lo dice, si otras veces ha mentido, si otras veces se ha equivocado, la probidad moral, qué sé yo, el tono de voz, la forma en que se viste, de dónde viene, etcétera, etcétera. Dice, entonces la cuestión es siempre hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que justifica esa falta de credibilidad? Incluso pasa con niños, ¿no? Quiero decir, acá viene sección biográfica. Yo la odio normalmente, pero sirve. Yo soy el peor ejemplo de muchas cosas. Vieron que ahora con los chicos son muy millennials, son así, andan con las cosas tecnológicas como a flor de piel y demás, y en determinado momento yo tenía un problema con un programa y mi hija, que tiene 7, me dijo, no mamá, porque lo que estás haciendo mal es esto y aquello y lo otro, ¿no? Y pensando, tiene 7, ¿qué vas a ver? Lo que hice yo fue buscar un tutorial en YouTube. Miren, o sea, no soy con esto evidencio que no soy la mejor madre del mundo, pero a lo que voy es que, ¿no? La falta de confianza en ese testimonio, el déficit de credibilidad, venía porque es chico, o sea, y es chico, si es chico, ¿qué te va a enseñar si es chico? ¿No? O sea, se da en todos los niveles, a lo que voy es que es una cuestión transversal y en la que todos somos, no es por ponernos, por perseguirnos, ¿no? Con que somos todos muy malos, pero lo cierto es que todos somos capaces de infligir este tipo de injusticia en otros. Un ejemplo en la ciencia, les decía, es el de Rosalind Franklin, ¿sí? Que es la que sacaba las fotografías a partir de la cual se diagramó la hélice
del ADN, ¿no? O sea, se diagramó la estructura del ADN. Ella, mujer, que era minoría dentro del ámbito científico, acá en la presentación les dejo el link a un artículo muy interesante que habla de exactamente cómo se da esta historia, ¿no? Básicamente le roban fotografías, ¿no? Y los otros 3 científicos varones organizan o parten de estas fotografías de Franklin para establecer la teoría por la cual después se ganaron un premio Nobel. Y en ningún momento la mencionaron, salvo un agradecimiento general, digamos, como quien agradece al instituto, en ningún momento la mencionaron como parte del conocimiento. Y de hecho, cuando se hacen biografías de estos 3 científicos, uno de ellos, ahora no recuerdo cuál, para referirse a Rosalind, dice, parecía que no quería parecer una chica. Fíjense que el tema, yo no digo que esto siga siendo así, ¿no? Pero a lo que voy es cómo la cantidad de ejemplos, ¿sí?, que necesitaban esta caja de herramientas. O sea, Miranda Fricker lo que hace es aglutinar un montón de casos, un montón de situaciones, de vivencias que ya se estaban sufriendo y ponerles un concepto, una serie de conceptos teóricos que te permiten, digamos, pensarlos. ¿Bien? Veamos ahora una serie de características de la injusticia de tipo hermenéutica, que es todavía más difícil, creo yo, de erradicar, ¿no es cierto? Porque es todavía más estructural, ¿sí? Y tiene que ver con algo más profundo, que es cómo formamos conocimiento, cómo percibimos, cómo conocemos y cómo formamos lenguaje. ¿Por qué? En el caso de la injusticia de tipo hermenéutica, se trata de que la experiencia de una persona, ¿sí?, no es comprendida ni por ella misma ni por los demás. O sea, fíjense acá, o sea, no tiene el concepto ni para poder referírselo a ella misma, ni para poder pensarlo. ¿Bien? No hay ningún concepto que le permita identificar, explicar adecuadamente esa experiencia. Y eso es una cuestión colectiva, o sea, es el grupo social el que carece de esos conceptos. No tenés palabras para explicar esa situación, para explicar por qué es injusta, por qué genera malestar. ¿Bien? Dentro de la institución académica, de la institución educativa, durante mucho tiempo o sea, se necesitó que apareciera el concepto de código social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de código social? Tiene que ver con, a lo que se refiere la expresión código social son elementos de conducta, ¿sí? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, el tono de voz, características que reflejan la historia cultural, ¿sí?, y personal de alguien. Ahora, el asunto es que cuando esa historia personal de alguien no pertenecen o no encajan bien con las del grupo dominante, ¿sí?, el grupo minoría es exhortado, es impelido, ¿sí?, a realizar cambios en su código para poder encajar. Es decir, tenés que intentás vestirte diferente, intentás hablar diferente, ¿sí?, para poder encajar en ese grupo. Se daba sobre todo en las universidades norteamericanas. De hecho, ustedes ven, o es algo, no lo dice Fricker, así que perdonen el ejemplo, pero vieron en las películas yanquis, las películas norteamericanas, donde siempre cuando se trata de cuestiones de escuela secundaria hay un grupo que es el que concentra, digamos, el modelo, el estereotipo de lo que hay que hacer o cómo hay que ser, ¿sí? Y suelen ser los protagonistas 2 o 3 que no encajan, y que hay una banda intermedia en la que tratan de hablar como ese grupo, como ese estereotipo al cual hay que parecerse, tratan de vestirse igual, tratan de
de hablar de los mismos temas, de ir a los mismos lugares, con el fin de encajar. O sea, ese también es una forma de violencia, porque, en este caso de violencia hermenéutica, porque en la expresión código social no se acuña tampoco hasta el mediados de los 90. ¿Cómo hablabas de eso que te hacía sentir, que te obligaba como a tratar de encajar, y por ahí hablabas en tu casa de una forma, con los amigos del barrio de una forma y en la escuela de otra forma para poder encajar? ¿Sí? ¿Cómo hablar de esas experiencias? Ese es un tipo de injusticia hermenéutica, cuando el grupo social carece de los recursos lingüísticos para poder dar cuenta de ciertas experiencias, ¿no?, de los individuos. O sea, se carece de los términos que te permiten explicarte a vos mismo y explicarle a otros cuál es la experiencia, cómo estás viviendo una experiencia. Yo acá les puse... y eso, obviamente, algo como esto que tiene que ver con lo del código social, anula la diversidad cultural, ¿no? O sea, tiende a la anulación de la diversidad cultural dentro de la academia, ¿sí? Y es, en el fondo, una forma de discriminación pasiva. También. Les puse acá un link para un artículo de Rita Segato que también está muy piola, y acá viene esto que yo les decía, de la revelación que tuve este cuatrimestre. En ese texto, Rita da una serie de la descripción, ¿no es cierto? Y habla de la importancia del problema del racismo, pero también da una tipología de racismos, ¿sí? Hay distintas formas de racismos. Dos formas muy sugerentes son el racismo emotivo, ¿sí?, que se manifiesta básicamente cuando uno siente miedo, por ejemplo, resentimiento en relación a personas de otra raza, de otro grupo étnico, de otro grupo, sencillamente. Pensemos, por ejemplo, en los que, no sé, determinado chico, por ejemplo, pongamos Verónica que comentaba lo de su estudiante, ¿no? O sea, las personas que se lo cruzan en la calle y empiezan a tener miedo, se cruzan de vereda. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que Rita Segato llama un racismo emotivo. Pero hay otra forma de racismo que ella llama acostumbrado o automático, que es naturalizado, que es irreflexivo, que es el peor de todos, pero además es el que en el que podemos caer fácilmente cualquiera de nosotros, ¿sí? Cuando implícita o explícitamente haces una atribución de valor diferente a un grupo o a otro. Esto que yo les contaba de lo que escuché en la sala de profesores, ¿no? O sea, a lo que voy es que no es tan sencillo como decir que el que dijo eso es un desgraciado, por ejemplo, ¿no? Sino verlo también como un caso de una forma mucho más general de injusticia, ¿bien? Como un caso que tiene que ver con la estructura social, o sea, es un grupo social, un contexto social que carece de recursos lingüísticos para explicar de determinadas cosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, ahora lo difícil que es el tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? O o más aún la expresión no binaria, ¿no? O sea, todo el revuelo que se armó con los documentos, donde uno podía decidir no pertenecer a un género o a otro. O sea, la falta de eso es, o sea, esa rispidez que se nota en esos debates, ¿no?, viene dada por este tipo de injusticia hermenéutica, donde el grupo social carece todavía, y es obviamente es una cuestión de tiempo y de práctica y de mantener esas prácticas, para que el grupo social adquiera ese concepto que permita entender la experiencia de otro. ¿Sí? En ese sentido, acá yo les puse también el ejemplo del acoso callejero, del acoso sexual. Antes, ¿de qué manera explicabas en tu casa que tu jefe te acosaba, si ni siquiera tenías la palabra del acoso, ¿no? O sea, lo que te dice, además no necesariamente tenía que ser algo súper explícito,
¿no? O sea, piensen en eso, que carecer de esos términos para poder explicarte a vos mismo y explicarle a otros cuál es la experiencia en la que vos te encontrás, ¿no? Bueno, no me deja entrar. Por eso lo que sería la injusticia epistémica del tipo hermenéutica es más compleja, más profunda, ¿no es cierto? Afecta obviamente a las personas que están involucradas, pero también, y esto es importante porque habla de la construcción del conocimiento a largo plazo y a nivel social, ¿no? Pero también afecta al modo en que constituimos la percepción, el conocimiento y el lenguaje, ¿no? Persiste este tipo de injusticia, y acá es donde se nota ese sesgo fundamentalmente pesimista de Fricker. De ahí que este tipo de injusticia, decía, sea mucho más persistente, más profunda y cueste más erradicarla, además. ¿Bien? Y lo que tiene de especial en este sentido es que al no haber un concepto que la propia víctima, pongamos, la propia persona que sufre de la injusticia y el grupo social al que se los quiere explicar, carecen, digamos, de ese concepto, esto puede coartar tanto la capacidad del hablante para defenderse como para poder sobreponerse a esa situación. ¿Sí? O sea, esto que yo les comentaba de las mujeres colombianas que ni siquiera podían hablar de eso. O sea, el hablar de eso, encontrar las palabras que hablen de esas situaciones, eso, que se las tome, o sea, que se considere además su testimonio, no solamente que se lo escuche, sino que se lo considere como veraz, ¿no? Como que se le dé credibilidad al testimonio. Me fui de la idea que había pensado. Les decía, esto lo que provoca este tipo de injusticia hermenéutica es básicamente que uno, si ni siquiera sabe cómo expresar lo que sucede, no pueda defenderse. ¿Sí? Piensen en el papel de la ESI en educación en relación a esto. O sea, no se trata simplemente de educación sexual, digamos, del estilo clásico, sino de dar herramientas, de dar conceptos para que niños y adolescentes tengan palabras para expresar las situaciones en las que se encuentran. Eso es una forma de contrarrestar este tipo de injusticia hermenéutica. Como verán, esto no es algo que ustedes no hayan escuchado, no les traje ninguna novedad, digamos, en el menú, no puse ninguna cosa nueva, pero para que vean que desde la filosofía también hay conceptos, hay cajas conceptuales, herramientas conceptuales que permiten elaborar teoría, dar marcos teóricos a estas cuestiones, ¿no? Ahora, acá viene la cuestión. ¿Cómo se desmantela la injusticia epistémica? ¿Cómo se quiebra esta injusticia epistémica? Fricker apuesta a lo que sería la libertad de expresión. O sea, no solamente esto que les comentaba recién, no solamente el derecho al discurso, sino también a la validación de ese discurso como que efectivamente produce conocimiento, que está diciendo algo que yo puedo considerar una creencia verdadera, justificada. ¿Bien? Acá les dejé un link a una conferencia de Miranda Fricker donde dice esto de la libertad de expresión. Esta cuestión, esto de escuchar, pero además de validar el discurso del otro, ¿sí? Significa, entre otras cosas, escuchar sin prejuicios, dice ella. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que esto es posible, lo de la escucha sin prejuicios? Y además, ¿no? Son dos preguntas. La transformación o el desmantelamiento de la injusticia epistémica, testimonial y hermenéutica, ¿de quién depende? ¿De que se muevan las personas afectadas o de que cambien en algo los que ejercen, los que infringen esa injusticia? Entonces, primera pregunta, ¿es posible escuchar sin prejuicios? ¿Qué les parece?
Desde mi punto de vista, no. Pero Ajá. sí lo que es posible es reconocer los prejuicios que tenemos. Me parece que son dos cosas distintas y que a su vez van de la mano. O sea, Ajá. hay muchas formas de prejuicio. Entonces, todos tenemos algún tipo de prejuicio separado, ¿no? La cuestión es esa, reconocer esos prejuicios que de algún modo infringen en la libertad o en la expresión o en el reconocimiento del otro, porque muchas veces hacemos cosas, no nos damos cuenta y estamos siendo prejuiciosos de un modo bastante cruel, ¿no? No, tal cual. El tema es si la mera, porque uno puede reflexionar sobre sus prejuicios, ¿no? La mera reflexión, el ser consciente de esos prejuicios, ¿lleva a no cometer actos de injusticia epistémica? Y en algunos casos puede ser que sí, y en otros casos no. Depende de muchas cosas, me parece que no es tan sencillo, porque de pronto cuando hoy se dijo, ¿no? De pronto una persona elabora esta distinción entre docente y alumno, ya desde mi punto de vista personal, ese tipo de distinción a mí me parece nefasta, ¿no? Yo siempre hablé de personas con las que compartimos un espacio buscando generar conocimiento. Entonces, de ese tipo de cuestiones que están tan instaladas socialmente, no son muchas las personas que se ponen a pensar que al llamar alumno a la otra persona están infringiendo una injusticia. Mm, mm. Digo Ah, ese ejemplo porque me parece que es sencillo, simple, y eso se puede llevar a otras cuestiones mucho más profundas. claro, yo porque en general si uno dice, obviamente es una condición necesaria, ¿no? Que haya una reflexión crítica acerca de los términos que uno usa, por ejemplo, para referirse como docente, para referirse a los estudiantes, ¿no? Para hablarle a los estudiantes y demás. Si acaso pensar así no cae en una especie de algo análogo al intelectualismo socrático de que si hago el mal es porque no sé, ¿no? No sé, que apenas sepa cuál es el bien, directamente voy a hacer el bien. A eso voy. O sea, involucra otras Exacto, lo cual lo hace todavía más difícil y es por eso que yo exacto. digo que esta parte positiva, si ustedes quieren, del libro de Fricker deja algo que desear en el sentido de que parece una especie de receta abstracta. eh, Sí, a mí me hace acordar por, a los de vibra alto, por ejemplo, y uno no sabe qué quiere decir eso, ¿no? Este, reflexiona y critica. Y bueno, ¿y qué más? Es condición necesaria, pero la pregunta ¿es condición suficiente? Si no es no. así, entonces, ¿qué más se necesita para hacer Ujú. ese cambio en cuanto a que, en relación a este tipo de injusticia? Por un lado está esta cuestión de que vos necesitas, o sea, para poder desmantelar, ¿no? esta injusticia epistémica, necesitas que el testimonio reciba el crédito apropiado, ¿no? Para contrarrestar lo que sería la injusticia testimonial. Y además necesitas que se den, fíjate esto, que se den los modos de pensar y hablar dentro de nuestra cultura para poder tener recursos comunicativos. Entonces, no es una cuestión que se pueda resolver meramente a nivel individual, aunque los individuos pueden cometer actos de injusticia epistémica, ¿sí? De manera inconsciente, pero no sin que, o sea, de manera inconsciente, pero no, pero aún con culpa, porque se pide, ¿no? Se solicita que sean capaces de ejercer una reflexión crítica sobre cómo tratan a los otros, ¿no? Pero en cualquier caso, esto, les que decía yo, necesitas que el grupo cultural, que el grupo social en el que, no el grupo minoritario, la comunidad toda, digamos, ¿sí? Pueda adquirir, pueda formar los recursos comunicativos para poder
entender, ¿sí?, las experiencias y las experiencias de los pares sociales y articularlas, además. Entonces, fíjense la dimensión del problema, la profundidad del problema. O sea, nosotros estamos recién en el primer paso, que es charlar sobre esto, que es un importante paso, ¿bien? Pero todavía falta un montón, ¿bien? Romy, Ahora, estaba pensando en esto de la reflexión como condición necesaria de posibilidad, pero quizás, y tal vez no suficiente, incluso digamos, puede ser condición necesaria a nivel individual. Ahora bien, cuando pensás en las instituciones, ¿no?, las instituciones como un gran sujeto, no es que la institución reflexiona, con lo cual ahí claramente ya ni siquiera es condición necesaria. Digamos, claro, mira. ahí ya puede ser una condición necesaria para un individuo. Empezar a reflexionar es un primer buen paso, o al menos en una buena dirección. Ahora, ¿qué pasa en el nivel institucional, estructural, ¿no es cierto? Bueno, nada, me quedé pensando en eso. Sí, y ahora que lo decís, yo no lo había pensado así, pero ahora que lo decís, incluso, fíjate cómo será, esto es como traer más problemas, ¿no? Pero para que los individuos puedan tener esta actitud crítica y reflexiva, a su vez, necesitan que la institución proporcione. Entonces es el huevo y la gallina, ¿viste? O sea, Sí. a eso voy, o sea, a mí el valor que tiene el libro de Fricker es porque, uno, ya les dije, mezcla conocimiento con otras cosas que siempre han sido excluidas. Dos, aporta una caja de herramientas interesante para trabajar. Pero la verdad es que queda un montón de cosas por hacer, sobre todo porque además estos temas de estos conceptos de injusticia epistémica, injusticia testimonial, injusticia hermenéutica, se aplican concretamente un montón de veces y en un montón de espacios. Entonces, ¿cómo los trabajás? ¿De manera individual? ¿O sea, caso por caso? ¿O de manera estructural? Si vos decís no, porque caso por caso no terminas más, de manera estructural, ¿cómo haces? Bien, o sea, Sí, que es un poco la apuesta que a veces aparece, ¿no?, desde el Estado, decir, bueno, por ejemplo, como la ley, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo si era Micaela o la ley, bueno, no recuerdo el nombre, ¿no?, pero de formación de funcionarios, ¿no? claro, Bueno, como va por ahí, digamos, ¿no? tal cual, eso Tratar de también. formar a los funcionarios. Sí, Que también tiene sus límites, porque las instituciones, obviamente, que son los funcionarios, digamos, forman parte sustancial dentro de las instituciones, pero claramente tampoco se limitan las instituciones a sus funcionarios. Entonces, bueno, es muy no, tal complejo. Es cual. Y muy complejo. aún dentro de los... yo en el verano conversaba con una chica que era amiga de otra amiga en una comida, ella había ganado un concurso, ¿no? Iba a ser jueza, la iban a nombrar jueza poco en tribunales de familia. Otra comentó que la justicia en lo que refiere a las cuestiones de familia es fundamentalmente patriarcal y machista, ¿no? En lo que tiene que ver con regímenes de alimentos, con regímenes de visita, con etcétera, etcétera. Con el acceso que pueden tener las mujeres a los tribunales de familia para poder hacer las denuncias y demás. Y esta persona que, ya te digo, va a ser jueza en unos meses, cuando se levanta la feria, decía que no, que la justicia no podía ser machista o feminista, ¿sí?, o patriarcal, porque la justicia estaba por encima de esas cosas. O sea, fíjate, Sí, a ahí te das nivel, cuenta que se perpetúan para siempre este tipo de injusticias epistémicas, ¿no es cierto? Mm. Y perdón, por ahí puedo estar equivocada, ¿no? Pero otra de las cosas que considero que es necesario revisar, me parece, es esta cuestión de la formación, porque tenemos toda una educación pensada desde la formación. Es un término que a mí me espanta un poco, porque formar es dar forma. Entonces, generalmente tenemos que las escuelas hablan del perfil y encima, bueno, utilizan términos espantosos como educando, cosas así, ¿no? Y somos formadores de formadores, y desde mi experiencia docente,
siempre quise huir de ese espacio, porque justamente formar es como Pink Floyd, ¿no? O sea, todos a la máquina de picar carne. Entonces los ponemos en el molde y formamos este tipo de persona, de ciudadano, de estudiante. No tenemos una educación pensada desde el diálogo y desde el análisis y una lectura que ponga en cuestión lo que se está leyendo. En líneas generales, no digo que sea así totalmente, pero en líneas generales es una educación basada en unas autoridades a las que hay que respetar, que no se las puede tocar, y de ese autora se dice esto y no se puede decir otra cosa. Y así se va formando una idea que no tiene que ver con el diálogo, con el análisis, con el error interpretativo, que es valiosísimo, porque el error interpretativo en una lectura te permite pensarlo desde otro lugar, salir a buscar otras cuestiones y generar un debate acerca de eso. Pero bueno, no sé, por ahí me fui un poco, pero me parece que es importante también, no sé. No sé, el resto, Verónica, no veo acá, yo no puedo ver si el resto me muestra poquitas pantallitas. Hola, hola. Hola. Soy Perla, soy Hola, de Perla. Neuquén. No puedo prender la cámara porque estamos complicados hoy en casa. Yo estoy dedicada a la cuestión penal de adolescentes. Soy graduada en Ciencias de la Educación, pero me dedico a eso desde siempre, desde este tema, ¿no? Nosotros tenemos en Neuquén una ley que es la 2302, que es la que adopta la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Adolescentes. Y bueno, y trabajamos obviamente con la 26061. Volviendo un poco atrás sobre la posibilidad de la injusticia, de superar estos temas, estas implicancias que se instalan en los pliegues de la vida de los adolescentes, nada más ni nada menos. Yo creo, no solo por referencia empírica, yo tengo 71 años, o sea que llevo muchísimos años en esto, y trabajando con la gente de justicia también, aunque soy docente universitaria jubilada, y la estética de los cambios, como la dimensión estética es muy importante para nosotros los graduados en Ciencias de la Educación, y se da en las transiciones. Entonces, volviendo a si es posible o no, porque me quedó resonando esa pregunta de Romina, creo que podemos ir haciendo aproximaciones sucesivas. Bien. Pero ¿cómo? Justamente con lo que Romina planteó, ¿no? La cuestión de los significados, de los términos. Yo voy a dar uno o dos ejemplos nada más. Se dice de los adolescentes, y en general son varones, ¿no? Que cometen infracciones que están en conflicto con la ley penal. Fíjense qué absurdo. Por un lado hay un chico o una chica, y por otro lado toda una institución, un instituto, claro, que es una ley. Ya en principio esos dos términos son incompatibles, pero lo otro es que el chico no tiene idea en general que existe esa ley y en qué consiste, qué contenido tiene. Y sin embargo todo el mundo dentro de la justicia, y se escribe y demás, se repite esto. Y gente con muy buena voluntad, acá no hay maldades a priori, se hace lo mejor que se puede en ese momento. Los pocos cambios que hemos podido hacer en este orden han sido cuando hemos instituido la idea de corresponsabilidad penal adolescente, donde otras personas también estamos involucradas por lo que dejamos de hacer o demás. Otra cuestión terminológica que nos está permitiendo hacer un giro es esto de reeducación, resocialización. Este es mentira, porque a veces no existió jamás, y nos quitan la culpa y la responsabilidad a los adultos, depositándola por completo en los chicos. Entonces sí, yo creo que sí es posible, no de golpe, es una cuestión de grado, no en términos absolutos, es muy laborioso, es un tremendo esfuerzo. Es más, hay universidades nacionales que están ofreciendo ahora, en este momento, ayer empezó
una diplomatura en la UNTREF, donde vuelven a preguntarse por la edad de punibilidad, porque el ánimo es encarcelar chicos tempranamente, y esto está sucediendo en el orden de nuestro, de las universidades nacionales. Entonces, es un trabajo enorme, es como mover una roca muy difícil, la de remover significados y empezar a poner otras palabras. En una reunión de UNICEF que estuve antes de la pandemia en Buenos Aires, yo les decía, bueno, hay que limpiarse la boca antes de seguir hablando de esta manera de los chicos, porque si no se los define siempre de manera negativa. O que antes era por el SIDA, por las drogas, porque son todos sospechados de delincuentes. Entonces, Romina, sí, yo creo que hay que seguir trabajando. Quiero felicitarte porque me agrada mucho, y Andrea, qué buena coordinadora, porque la vi el otro día en otra reunión también, y te voy a escribir después, porque es un tema muy potente, y hay demasiado sufrimiento humano en la materialización de estas injusticias. Así que siempre gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Y además eso que marcabas, ¿no? O sea, que es una persona concreta frente a una abstracción, ¿no? Y ver que esa es una relación de poder, digamos, que promueve este tipo de injusticias epistémicas. La clave, ¿no? Como decía, es ver cómo se puede desarticular esto, que probablemente, seguro, tiene que ver con esto que decía Perla, de mucho trabajo, pero me encantó esta cuestión de que los términos, con la expresión que usaste de otro cambio, otro término que nos ayuda a trabajar distinto, es tal. ¿Viste? O sea, la idea de que cambia el lenguaje y cambia también la fisonomía de las relaciones sociales. Eso a mí me parece súper interesante. Son las prácticas, el tal hacer. Cual, tal cual. Lo último, si quieren charlamos un rato más, pero para darles el contexto, a ver si quieren leer el libro de Fricker entero o no. Básicamente es esto, a ver si tienen ganas, si les dan ganas de leerlo en el verano. Fricker apunta, ¿sí?, a otro concepto entre técnico y reflexivo, que es el de las virtudes epistémicas, ¿sí?, la justicia epistémica. O sea, ella parte por una cuestión metodológica de lo que es de definir la injusticia, ¿sí?, de darle contenido, dijimos, bien, no esto de que es un vacío, no, es algo real, bien, con consecuencias reales. Y llega a la justicia epistémica, en la que presenta la idea de una manera un poco vaga, creo yo, pero presenta al menos la idea, el espíritu de las virtudes epistémicas, que son virtudes que hay que desarrollar. O sea, no son virtudes con las que se nace. No es que algunos nacemos con virtudes epistémicas de la buena, sobre todo la escucha atenta, llama ella, ¿no? Escuchar al otro, sabiendo, como decía Susana, que uno tiene prejuicios, pero tratando de ponerlos a un lado, ¿bien? Considerando, como decía Gadamer, que tal vez el otro tenga razón, ¿sí?, que es un principio de la filosofía que básicamente se abandona, ¿no? O sea, uno va a los congresos y es una pelea por ver quién tiene razón, y nunca cabe la posibilidad de que el otro sea el que tiene razón. Pero bueno, volviendo a ese espíritu filosófico, la idea es que la escucha atenta es una virtud crítica, reflexiva, que busca echar luz, digamos, sobre las distorsiones sobre los prejuicios que hay entre el oyente y el hablante. ¿Bien? Dice Fricker que se trata de una virtud híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte es una virtud ética, o sea, hay un componente además de empatía, de querer empatizar con el otro, de verdad tener interés en lo que el otro dice, ¿sí? Pero también es intelectual, es decir, no se escapa nunca, nunca sale del horizonte la cuestión de que es si eso sirve como conocimiento o no. Bien, yo cuando preparaba esto pensaba en esta dinámica que se da muchas veces dentro de la universidad, sobre todo, ¿no? En la academia uno piensa en la universidad, pero también los congresos y demás,
que ha llevado a que en muchas situaciones, en muchas clases, los estudiantes tengan miedo de equivocarse o no participen porque tienen miedo a no decir lo que es, ¿no? O sea, ese es otro de los efectos concretos, reales, que se pueden ver en relación a la educación a partir de estos fenómenos que existen hace un montón, pero a los que Fricker les dio esos conceptos. Entonces, por un lado, hay una cuestión moral, ¿sí? Una cuestión ética, de cómo trato al otro, ¿sí? En su dignidad como persona, pero al mismo tiempo hay una cuestión intelectual de que considero que eso que transmite ese testimonio puede ser considerado efectivamente una fuente de conocimiento, ¿sí? Ahora, lo que señala Fricker es que obviamente la adquisición, ¿sí? Porque no son naturales en nosotros, la adquisición de este tipo de virtudes epistémicas, de virtudes de justicia epistémica, va a ser difícil. ¿Sí? Algo como bastante, parece una perogrullada, pero va a ser difícil porque, cito, porque ya lo explica mejor que yo, los prejuicios no se expresan tanto en el plano de la creencia como en el plano del imaginario, copié mal, imaginario social y de los compromisos emocionales que moldean de manera subrepticia las percepciones que los oyentes tienen de los hablantes. ¿Bien? O sea, va en ese territorio, ¿sí? En el que es difícil navegar, digamos, sencillamente esa cosa subterránea, ¿no? En la que es difícil ahondar, ¿bien? Ahora, esta virtud, dice Fricker, uno podría pensar que tiene fines mediatos y fines a largo plazo. ¿Por qué? Porque tira el mensaje esperanzador de que obviamente esta adquisición individual también depende del entorno sociocultural, ¿no? O sea, si el contexto sociocultural no habilita esto que decíamos con Andrea, ¿no? Si las instituciones no habilitan también la posibilidad de que se genere la escucha atenta, esta virtud epistémica de escuchar y considerar que el otro puede tener razón, no se va a dar. Sencillamente necesitas el contexto general. Pero a lo que apunta Fricker es que esta virtud finalmente sea espontánea, dice él. O sea, que nosotros espontáneamente consideremos al otro como portador, o sea, el testimonio del otro como fuente de creencias verdaderas justificadas, después de todo un proceso educativo, ¿no? En todos los niveles, donde pueden concurrir tanto las actitudes individuales de los docentes, por ejemplo, en las universidades, pero también planes generales como lo de la ley Micaela, ¿sí? O cosas todavía más prácticas como lo de los documentos no binarios, por ejemplo, ¿bien? Que se convierta, o sea, la aspiración de Fricker es que esto sea espontáneo, que se convierta en una segunda naturaleza, instintiva y automática. Eso parece el aspecto utópico, digamos, de estas virtudes epistémicas, pero al menos plantea un horizonte de, quiero decir, sale del pesimismo de no se puede cambiar, como estábamos charlando con Perla, pero pone el horizonte un toque lejos, ¿no? O sea, no aporta una solución. Igual no sé si se podría dar en filosofía una solución de este tipo, pero las herramientas conceptuales que trae Fricker sirven sobre todo para el diagnóstico y para el análisis del problema. ¿Bien? Y queda en el ámbito práctico, en el ámbito del día a día, en el ámbito de cada uno de nosotros, encontrar ese momento del día en el que le da una solución o que evita, digamos, un caso de injusticia epistémica. Bueno, hablé un montón y hablo rápido, además, yo sé, Natalia lo sufre, pobre, pero hablo mucho, hablo rápido, pero les dejo acá un par de videos que son estos de Colombia, les sugiero que los vean porque la verdad enternecen, ¿no? Y además enternecen en el sentido en dos sentidos. Uno,
como personas concretas, reales, que ven la lucha de otras personas concretas y reales, y uno se pregunta si uno sería capaz de hacer eso que hacen, ¿no? Y después otro sentido de ñoña, de intelectual, donde decís, por fin la filosofía sirve para algo, ¿no? O sea, la filosofía sirve para alguien, no para algo, perdón, para alguien, o sea, es filosofía de verdad, filosofía que se puede, que tiene un nivel intelectual muy abstracto y al mismo tiempo proporciona herramientas prácticas. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren charlar sobre algo. Buenas tardes. Hola, Nati. ¿Qué tal, profe? Soy la alumna de la profe Romy en el profesorado de matemáticas. Y nada, bueno, cuando vi el título de la charla para hoy, me llamó mucho la atención porque, bueno, no he leído mucho de filosofía, pero justamente por eso, por curiosidad también me anoté y nada, es un tema que la verdad me toca mucho como mujer inmigrante, porque soy de Paraguay, y está buenísimo, y sí, voy a leer el libro, profe. Y nada, se me ocurrieron un montón de ejemplos a medida que la iba escuchando a usted y a las demás profes opinar y comentar sobre lo que es la justicia epistémica, tanto la testimonial, que es básicamente algo cotidiano, por decirlo así, y bueno, la hermenéutica también, o sea, Sí. me ha pasado al salir de mi país, me ha pasado en donde estuviera, fuera de mi tierra, digamos, fuera de mi gente, y bueno, sí, la filosofía sí sirve, profe, y un montón. No se preocupe. Desde Así que me recibí estoy tratando de ver. felicitaciones, profe, felicitaciones, la verdad. Gracias. Soy su fan y nada, bien. Muchas gracias. Natalia, no queremos robarle estudiantes a la carrera de profesorado de matemática, por favor. Y esto lo digo así de forma extraoficial, digamos, pero se votó ya en el Consejo Superior la creación de la carrera de filosofía. Así que Listo. para quien esté interesada. Teníamos que pedirle que no grabaran esta parte. Para, no sé cuándo se va a abrir, Wow. no sé con matemática, Natalia, pero después ya sabes que podés también anotarte. ¿Sí? Se complementan igual, se complementan, así que podemos hacer ambas cosas. Genial la noticia, de verdad. Bueno. No sé. Bueno, yo aprovecho también para agradecerles que se hayan aguantado la hora y media de perorata así, de hablar de un libro. Espero que haya servido, o sea, que haya servido para algo, en el sentido de o bien porque te dan ganas de leer el libro, o bien porque ibas a leer y decidiste que no, o bien porque por lo menos te da esa herramienta conceptual. Yo ahora, mal que mal, cada vez que hablo con alguien o veo una situación, no puedo evitar pensarla en estos términos, ¿no? Eso significa que de algún modo insistir sobre estos temas, empezar, introducir el debate con conceptos, ¿no? No tenerle miedo a la cuestión teórica, ¿sí? O sea, no es simplemente, a mí eso es una cuestión de profesión, ¿no? O sea, que se deje de tener miedo a la cuestión teórica, que se pueden utilizar, se pueden encontrar términos técnicos y pueden ser útiles para pensar problemas reales, problemas de la gente como uno, nada más. Así que muchas gracias, les agradezco muchísimo el aguante y bueno, nos encontramos por ahí. Pregunta, ¿se puede? Pregunta. Sí. ¿Se puede copiar el link para poder ver el video? No sé dónde está Sí, subido el video. espérame que, mira, lo que hago ahora ya mismo. Bueno, mira, Natalie, yo les dejé también en el chat el mail de la profesora para que le puedan escribir. Bueno, ella igual ahí está copiando. Ahí está la presentación. Pero le pueden escribir a ella. El mail es romina.puley@unipe.edu.ar, Puley con doble L e Y. Y ahí ya seguramente se pueden poner en contacto si tienen
dudas, preguntas, ganas de, nada, de charlar con Llorar ella. conmigo. Claro, obvio. Dale, buenísimo, mil gracias. No, para nada. Fíjate que ahí abajo en la presentación, entras a la presentación y abajo en esos vínculos están los 2 videos que comentaba. Buenísimo. Yo les quería agradecer a todos, quería agradecerle también a Romina, porque yo estaba con ganas de leer el libro hace rato, había empezado a investigar yo en un momento las cuestiones ligadas con el testimonio de las mujeres en la justicia. Resulta que cuando me casé, acá en Capital, cuando fui a averiguar qué se necesitaba, decía, bueno, se necesitan 2 testigos, ¿no? Y resulta que entre paréntesis agregaba que podían ser mujeres. Entonces yo me quedé como muy extrañada con esa aclaración, ¿no? Me ¿Qué muero, aclaración es esa? ¿Por qué me tienen que Pueden ser aclarar? mujeres. Bueno, No. claro, y me fui a buscar las leyes, los artículos que estaban mencionados ahí en esa aclaración, y resulta que las mujeres, me enteré esto, las mujeres no podíamos ser testigos en oficios públicos hasta los años, bueno, en realidad hasta 1936 fue la primera modificación, pero se efectiviza en realidad a partir de los años 60, más o menos. Mirá, Durante no la sabía. dictadura de Onganía, claro. Entonces, bueno, justo coincidió eso con el momento en que se hizo el juicio por el caso de Marita Verón. Ah, Y coincidieron ambas cosas, y entonces me empecé a preguntar por el testimonio en los juicios donde las únicos testigos que hay son justamente también mujeres explotadas sexualmente. Y entonces empecé a observar, empecé a leer empecé a leer las causas y a ver cómo denigraban los jueces justamente la credibilidad de esos testigos. En casos donde donde no hay prueba material, y ese es también claro. una de las cosas que vos empezaste mencionando, ¿no? Esto de la experiencia, no hay experiencia directa, no hay percepción Claro. de esto, hay simplemente testimonios de mujeres que dijeron, sí, yo la vi, ella estuvo acá, o cosas por el estilo. Y la cuestión era rastrear, ¿no? En el inicio de mi investigación, rastrear justamente cómo, por medio de distintas maneras más o menos violentas e implícitas o explícitas, justamente iban denigrando la palabra de las testigos, básicamente. Entonces, bueno, Sí. me empecé a preguntar por eso, pero claro, me estaba faltando la pata más epistemológica, pero en el sentido epistémica, del conocimiento, como para tratar más filosóficamente el problema, porque por ahora lo venía viendo más desde el punto de los códigos, ¿no? Como la estructura de la justicia, qué dicen los códigos, la tradición del Código Penal argentino, que bebe en el Código Napoleónico, en el Código también romano, en la tradición judeocristiana, etc. Pero me faltaba, ¿no? Como material para encararlo desde lo que estuviste charlando hoy. Gracias. Gracias, sirvió. Hoy estoy con una crisis de utilidad, digamos, quiero sentirme útil. Bueno, pero no, en serio, gracias a todas, digo todas. Gracias. Bueno, no, chicas, yo quiero agradecerle a Romina, un placer siempre escucharla, conversar y dialogar, así que muchísimas gracias, Romina. Gracias, y gracias a Andrea y a todas las personas que hemos compartido este espacio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que le quieran hacer a Romina antes de que terminemos el encuentro. Yo quiero hacer una expresión de deseo. Dale. Espero que el nivel de sensibilidad que se va desarrollando, por suerte, en la sociedad con respecto a todo tipo de injusticias históricas acumuladas con respecto a las mujeres, a nosotras, espero que sea equivalente también para el sector de la adolescencia, sí, no solo argentina, sino del mundo. Porque cuando un chico o una chica llega a los pasillos judiciales, antes pasó por una serie de vejámenes, sí, de manos de la policía. No lo llevaron haciendo mimos a ese lugar. Y es cierto que tampoco tienen palabras
No hay un caudal lingüístico, ni para interrogar y mucho menos para Para contestar. responder. Porque cada vez que se cruzó esa línea roja de una infracción o de un delito, es una situación límite. Y si por algo se caracterizan las situaciones límites, es porque no tenemos palabras. Son Claro. límites por eso. Tal Nos cual. ahogan, nos superan, nos aplastan. Así que agradecer esto, tenés toda la vida, Romina, para seguir trabajando el tema, y se agradece porque ese es el traspaso generacional, y ojalá que se concreten prácticas verdaderamente cada vez más justas. No pensé que iba a ir por acá el tema, pero yo me junto con Andrea en que de paso vino muy bien para lo que estoy trabajando. Después te Buenísimo. voy a pasar, si te interesa, los últimos Dale. libros que hemos publicado, que se llama Estado de Infancia, más derechos, menos castigo, que está en contra de la baja edad de punibilidad, y Ajá. otros que son muy específicos que no te van a interesar porque son del cuerpo legal, del corpus legal nuestro de acá de Neuquén. Así que Pero sí, mandá que sirve, porque además, viste, como que uno va descubriendo ejemplos, cuanto más variedad, se va entendiendo más el concepto teórico también, ¿viste? Sí, O sea, somos muy pocas personas que estamos en este tema, nos llevamos bien porque si nos peleamos no queda nadie, así que seguimos trabajando, y por supuesto que hay colegas de la capital federal también, y estamos tratando de federalizar en serio, o sea, con todo respeto por nuestra capital federal, pero entender que necesitamos más relación también entre las provincias. Para nosotros eso es federalizar. Y en la medida que nuestros chicos y nuestras chicas no tengan como modelo que en los lugares de gobierno de nuestro país tiene que haber representantes de todas las provincias, en esa medida se le está reduciendo el horizonte de aspiraciones. Y eso sí que es un modelo totalmente regresivo e injusto, porque el país somos todos. Entonces, con todo el cariño, tengo hijos viviendo allá también, con todo el cariño y el reconocimiento que uno tiene, quiero decirles que nosotros estamos trabajando también por esa justicia, de paso, en beneficio de los horizontes de aspiraciones de nuestros chicos. Así Bien. que muchísimas gracias, un orgullo realmente tener colegas jóvenes que están trabajando en estas líneas, y siempre la gratitud. No, gracias a vos, Perla. Bueno. Bueno, entonces, si no hay otra consulta, otro comentario, nada, nos despedimos, les damos las gracias a todas por participar. Sepan que estas semanas de MIPE virtual seguramente se van a volver a hacer, calculo que el año que viene, en el mes de febrero, no sabemos de qué manera todavía, habrá que verse. La virtualidad ayuda a que gente de otras provincias puedan participar, así que no me extrañaría que siguiera bajo esta modalidad, pero también yo que tuve la posibilidad de estar en el momento presencial allá en Chapadmalal durante el fin de semana, también es muy rica es la posibilidad de encontrarse presencialmente, de cruzarse, así que bueno, quizás algún día en algún futuro se pueda hacer en alguna otra provincia, no lo sé, veremos, ¿sí? Espero que nos podamos ver en vivo y en directo. Bueno, por mí nada más, Romina. Gracias ¿Listo? de nuevo. Bueno, listo, les damos fin entonces. Adiós. Y que Chao, tengan muchas gracias, que les vaya bien. Interesante la charla. Adiós, Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.